relativismo lingüístico, ¿no? Así se le conoce, ¿no? Como relativismo lingüístico. Y este relativismo tiene que ver mucho como cómo pensan los individuos, los humanos, en términos desde sus lenguas, desde su cultura, ¿no? O sea, cada uno va a tener cierta concepción cultural, cierta concepción lingüística, y eso lo va a ir permeando las sociedades, ¿no? O sea, no podemos decir que todas las comunidades, todas las sociedades tienen el mismo pensamiento, ¿no? O sea, no podemos decir que todo es homogéneo, ¿no? Sabemos que hay una heterogeneidad en términos de pensamientos, en términos de culturas, en términos de actividades sociales, de muchas cosas, conductas, percepción. Todo eso, eso es lo que hace que sea relativo lingüístico, ¿no? Entonces, no podemos centrarnos que el mundo está de forma uniforme y que esté de forma homogénea y que todos pensamos igual. Y eso no, eso es totalmente ajeno al relativismo científico o el relativismo lingüístico, ¿sale? Y hay uno de los principales precursores, él es antropólogo y después ya se fue perfilando hacia la lingüística. Y este antropólogo surge justo a inicios del siglo XIX, se llama Wolf Hulmo, que es antropólogo, pero es lo que hacía son de los primeros exploradores que estuvieron en América y en el mundo, ¿no? O sea, ellos eran los primeros científicos, ¿no? Que empezaron a buscar dónde estaban las culturas del mundo, ¿no? Entonces, por eso se dice que son de los primeros antropólogos, ¿no? Él dice que el lenguaje es el órgano formativo del pensamiento, es una actividad intelectual, enteramente mental, enteramente interna y de alguna manera pensando sin huella, deviene a través de un sonido esterealizado en el habla, ¿no? Y perceptible por los sentidos, ¿no? Y eso es como una definición antigua de lenguaje, de acuerdo a Humboldt, ¿no? Y entonces aquí empieza a ver esta relación entre el pensamiento y el lenguaje. O sea, tenemos pensamientos, pero ese pensamiento tiene que ver también con nuestro tipo de lenguaje que vamos a manifestar en las sociedades, ¿no? ¿Sale? Entonces, por lo tanto, estos dos elementos, el pensar y el lenguaje, nunca van a estar separados, nunca, 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 nunca. Y entonces ellos empezaron a observar que en las culturas había lenguaje, había pensamientos, había hablas, había sonidos, había muchas formas de manifestación social. Y empezaron a acercarse a culturas pues totalmente lejanas del mundo, ¿no? O sea, aquí podemos ver los esquimales, ¿no? Que están y que son comunidades alejadas de un territorio civilizatorio muy grande, ¿no? Y, y entonces empezaron a observar cómo se comportaban y cómo percibían el mundo ellos desde su perspectiva, ¿no? Desde su sociedad, desde su cosmovisión, desde su hábitat, ¿no? Entonces, eso es lo que empezaron a observar estos primeros lingüistas, antropólogos o antropólogos lingüistas, como quieran decirle, y empezaron a dar cuenta que, por ejemplo, ellos vivían en iglús, ¿no? En iglús, y podían tener este tipo de percepción, por ejemplo, de tipos de nieve, por ejemplo. Y ellos tenían nombres para nombrar cuando perciben el diferente tipo de las nieves. Y entonces tenían nombres para decir diferentes tipos o gamas de nieve, ¿no? Una gama de nieve. Y eso era una forma de percibir el mundo, ¿no? Porque ellos percibían de acuerdo a la estación del año, de acuerdo a lo que ellos conseguían para alimentación. Entonces, tenían que saber ser expertos en su hábitat, ¿no? Y eso lo empezaron a observar estos antropólogos, ¿no? Decir, órale, y además tienen una lengua y esta lengua la van a manifestar y van a nombrar cosas a través de su lengua, ¿no? Entonces, eso fue lo que se dieron cuenta estos, estos primeros antropólogos, ¿no? O primero, algunos les llaman historiadores, otros les llaman, son como los primeros descubridores de culturas y de ambientes, de muchas cosas, ¿no? De hecho, algunos los llamaban como naturalistas, de hecho, antes de ser antropólogos, ¿no? Pero realmente, pues, imagínense, cuando están descubriendo comunidades, lugares lejanos y fuera de donde ellos son, entonces empiezan a ver como algo diferente, ¿no? Que hay en el mundo, cosas así. Otro autor también que es súper importantísimo es este sí ya es antropólogo, ya con toda la formación de antropólogo, y, y él empieza a hacer
toda una teoría, ¿no? También sobre antropología estructural, funcionalista. Este es Franz Boas. Franz Boas, otro antropólogo que se acerca igual a las culturas, pero nos comenta varios aspectos importantes con respecto a las culturas y a las lenguas, ¿no? Nos dice Franz Boas que, por ejemplo, en la niebla en el esquimal, los esquimales tienen docenas e incluso centenares de palabras para nombrar la palabra nieve. Y era esta gama que les comento, esta gama de ellos empezaron a ya sistematizar y ver, o sea, ahora los esquimales tienen muchas palabras para decir la palabra nieve. ¿Pero por qué? Porque su hábitat, o sea, donde ellos vivían, eso permitía que ellos tuvieran esa posibilidad de acceder a un hábitat y reconocer esta diversidad de nieve, ¿no? Que nosotros como hablantes de otra lengua y no vivimos en ese hábitat, pues desconoceríamos totalmente, ¿no? Porque no estamos dentro de ese contexto humano de ellos, ¿no? De los esquimales, ¿no? Entonces dice, un infinito de ideas ha sido reproducido por la clasificación de un número menor que por el uso constante ha establecido asociaciones firmes que pueden usar automáticamente. Dice, la forma de nuestra gramática nos compete a seleccionar unos o pocos rasgos del pensamiento que queremos expresar y suprimir muchos otros que el hablante tiene emergente, ¿no? O sea, nuestros pensamientos tienen que ver con qué es lo que vamos a nombrar con respecto a una sociedad, con respecto a un mundo, con respecto a un hábitat, ¿no? Entonces tiene que ver mucho con eso nuestros pensamientos. Entonces el lenguaje va a reflejar justo estas cuestiones psicológicas, ¿no? Estas cuestiones de nuestra experiencia histórica particular, ¿no? Eso es lo que va a reflejar nuestro pensamiento a través del lenguaje, ¿no? Entonces, este investigador o este antropólogo dice que hay distintos lenguajes que clasifican la experiencia de forma determinante, ¿no? O sea, ellos como esquimales tienen experiencia de vivir en un lugar donde hay hielo, y pueden identificar diferentes tipos de nieve, y entonces sería su experiencia vivida dentro de este hábitat, y entonces a partir de eso pueden nombrar las cosas a través de su lenguaje, ¿no? ¿Y qué hacen? Pues a través de categorías, ¿no? Y aquí es donde entra la cuestión semántica, ¿no? Mañana vamos a ver un poco más de semántica, porque pues ya los chavos ya tuvieron su oportunidad muchas veces, ya los pasa a que cada rato pospongo su exposición y pues no responden. Entonces, yo mañana voy a exponer lo de semántica. eh, y uno de los aspectos importantes que comenta la semántica es que el mundo lo podemos organizar a través de una clasificación categórica, de nombrar las cosas. O sea, nosotros podemos nombrar luz, podemos nombrar agua, podemos nombrar sol, podemos nombrar luna, pero dependiendo de cada lengua. O sea, cada lengua va a tener su forma de nombrar, ¿no? O sea, va a ser única la forma de nombrar, aunque tenemos universales en el mundo, o sea, tenemos muchos universales. Los universales son cosas que coincidimos en una cultura con otra. O sea, la luna la podemos ver en todas partes del mundo, el sol también, la tierra, el agua, o sea, estos son los universales y semánticamente algunos les llaman elementos universales semánticos, ¿no? Así lo conocen algunos autores. Birsvika es uno de los que comentan eso, y hay otros autores que comentan. Y la semántica empieza a ser metodológicamente observar cómo significan estas categorías dentro de las culturas, ¿no? Entonces, eso ya lo empezaron a ver. Todavía no decían que era semántica, o sea, en términos culturales, sociales, decían, no, pues no, ellos nombran las cosas, ¿no? O sea, son categorías que da a través del lenguaje, y nunca decían, es una tipología semántica a través de categorías, y podemos ver subcategorías, o sea, no había una metodología todavía tan compleja como ahora se observa en la semántica actual, ¿no? Ahora ya hay más metodología sobre la semántica, pero en ese momento, estamos hablando del siglo XIX, estábamos apenas empezando con estas teorías, ¿no? Y otro aspecto que también súper importante, y este sí es un lingüista igual, es antropólogo, pero también tuvo ya una formación más hacia la lingüística, se llama Kenneth Light Pick. Y él, con esa cuestión de acercarse a las comunidades originarias, a los grupos aborígenes, a los grupos de investigación que ellos empezaron a definir dos aspectos importantes, uno que era el émico y otro que era el ético, ¿no?
dos aspectos que hasta la fecha ahorita, y ahí ya los empiezan a descubrir porque, y este autor, él empieza a hacer sus descripciones en términos lingüísticos de las lenguas, o sea, se mete, observa las lenguas y empieza a describirlas con todos estos niveles que estamos viendo de análisis, empieza a ver la fonética, la morfología, la sintaxis, ¿no? Pero desde una teoría muy estructuralista, ¿no? Bake era como de los principales que aplicaban la teoría, o sea, la teoría estructuralista de la lingüística, ¿no? Que era un poco de la influencia de Saussure, ¿no? Y él, de hecho, crea una teoría que le llama la teoría de la taquimémica, ¿no? Que era un poco igual, era estructuralismo totalmente, pero, pero él descubre dos aspectos importantes. Dice, cuando vamos a observar a los hablantes o a las culturas, lo que vamos a hacer, yo lo puedo ver desde mi punto de vista, desde un punto de vista más científico, ¿no? Sin involucrarme, sin estar dentro de la comunidad, solamente por fuera, de forma muy objetiva. Es lo que hacía comentaba este autor, ¿no? Y eso significa que es una perspectiva de tipo ética, ¿no? Ética, le llaman ética. Actualmente todavía se conoce así como ética en las teorías más actuales de etnografía y antropología, pero surge justo a través de muchas observaciones, ¿no? Y entonces ellos desde fuera decían, este es lo que yo observo, lo que yo describo, y no me involucro tanto con la comunidad. La comunidad está ahí, yo nomás la describo como es y me alejo. O sea, es como así desde muy lejana el punto de vista de este EMIC, ¿no? De este TIC que diga. Y el EMIC es todo lo contrario, ¿no? El EMIC es estar desde dentro. O sea, el EMIC va a generar que el investigador va a empezar a conocer ya no solo la parte estructural y lingüística descriptiva, sino va a ver las funciones de ese lenguaje dentro de una comunidad social, dentro de un grupo social. Entonces va a empezar a cuestionarse cuestiones más, pues más de origen, más o sea, va a empezar a buscar, entonces esta palabra significa tanto en este contexto, pero ¿por qué significa eso, no? ¿Y por qué tiene esta relación con este tipo de cuestiones sociales? ¿Y por qué? Entonces empieza a adentrarse más y ahí justo es donde va surgiendo esta observación en términos metodológicos, ¿cómo se llama? En la metodología etnográfica, que le empiezan a decir que es la observación participante, ¿no? ¿Por qué? Porque justo ya cuando se van adentrando esos investigadores a la realidad propia de la comunidad y de la sociedad, ya se van acercando a conceptos propios de la comunidad, ya no tanto conceptos propios del investigador, sino ya están descubriendo significados dentro de la comunidad, ya no desde fuera, sino desde dentro. Entonces eso se convierte en el EMIC, o el EMIC, algunos le llaman, ¿no? Y entonces eso lo empieza a observar porque dice, no es, o sea, ya no es lo mismo observar desde fuera y a veces me quedo con muchas dudas y no encuentro realmente muchos significados. Mi exploración a lo mejor es muy superficial, a que cuando ya estoy dentro de la comunidad y empiezo a hablar o sea, y para eso se requiere, o sea, en este momento se dan cuenta estos investigadores, tanto Franz Boas y otros Sapir y otros autores, se dan cuenta que dicen, no, es que tengo que aprender la lengua, o sea, yo no puedo aprender los significados de esta cultura, de esta lengua, si no aprendo la lengua. Y entonces la parte MIC es ya a partir de la lengua, entonces ya empiezo a razonar a través de la lengua. O sea, ya no razono a través de la lengua que estoy explorándola. En este caso, Kenneth es americano y tiene su lengua inglesa y está explorando a través del inglés, y igual que Franz Boas, pero el problema es que es un análisis a través de esa lengua, o sea, a través del inglés. Pero si yo estoy explorando una lengua de autóctona, una lengua aborigen, una lengua de ese momento, así se les conocía, una lengua originaria, si yo lo exploro desde su propia lengua, voy a tener otros significados. Y entonces por eso se empiezan a descubrir que esta relación entre lo emic y lo etic. Entonces son dos posturas, dos teorías que se observan prácticamente a partir de esta época, ¿no? En el siglo XIX, y que hasta la fecha en siglo XXI, o sea, siglo XXI se sigue trabajando y se sigue utilizando esta metodología. Y cuando ustedes lleven teorías antropológicas o lleven elementos teóricos de la antropología con algunos de sus maestros, les van a hablar de esta situación, ¿no? De esta cuestión émica y de esta cuestión ética, ¿no?
Eso es lo que van a observar y pues ya viene desde antes, o sea, no crean que se surgió de la noche a la mañana. Entonces, cuando hablamos del OEMIC es desde fuera de la cultura, era lo que les decía, ¿no? Entonces podemos categorizar de forma universal, ¿no? Podemos ver unidades disponibles de antemano, o sea, podemos ya hacer como hipótesis y ver sistemáticamente todo el sistema de la cultura, ¿no? Podemos crear un sistema artificial de esa cultura, ¿no? Y todo eso a través de datos parciales, o sea, no son datos totalmente, pues al 100, o sea, son datos generales parciales, ¿no? Entonces, eso es lo que se dieron cuenta de este análisis ETIC, ¿no? ETIC, que además lo podemos igual relacionar con la cuestión objetiva y subjetiva, ¿no? ¿Por qué? Por ejemplo, lo objetivo es más de este lado, ¿no? Como lo ético, ¿no? O sea, lo ético es como no me involucro con la sociedad, no me involucro con los entes, no me involucro con los humanos, no me involucro con la lengua, no me involucro con nada, y nomás describo, o sea, describo lo que veo, es lo que hace lo objetivo, ¿no? Que es una visión también totalmente ideológica y positivista, ¿no? Que también se dio en esas épocas, ¿no? O sea, aparte de la ciencia se estaba desarrollando esos elementos teóricos positivistas, ¿no? Además, ¿no? O sea, entonces nos damos cuenta de eso. ¿Y qué pasa? Pues una parte ya más subjetiva, que sería lo EMIC, ¿no? Es ya, y lo émico o emic es desde dentro de la cultura o de la lengua. O sea, es lo que les decía, ya concibiendo la cultura y la lengua, conociéndola, aprendiéndola, sabiéndola hablar, comunicar en ella, eso ya te va a dar una perspectiva de significados totalmente diferente que desde fuera, ¿no? Y se puede ver una categorización más particular, más fiel a la cultura propia, ¿no? O sea, no se va a una categorización desde fuera, sino una categorización más, o sea, más fiel a la realidad identitaria de la cultura, ¿no? Entonces, eso es lo que va a generar este tipo de acercamiento emico, ¿no? O emic, ¿no? Y también va a haber ya unidades de análisis más establecidas, vamos a ver un orden mucho más establecido porque ya cuando estás desde dentro, conoces toda la estructura interna, social, cultural y lingüística, ¿no? O sea, ya no solamente desde fuera, sino ya no es una descripción, ya es más densa la descripción. Es una descripción que se da más desde dentro, ¿no? Y ya se van a descubrir muchos significados propios dentro de este sistema social y cultural y lingüístico y ya podemos ver más la generalidad, la globalidad, todo. O sea, entonces eso también, que además en lo ETIC a veces nomás se hacen fragmentos y se sacan fragmentos, esa especie de como de fractal, ¿no? Que sacas uno para ver todo lo demás, para analizar. O sea, como cuando sacas un átomo para ver todo lo demás, ¿no? O sea, en lo ETIC vas a ver solamente fragmentos, cuestiones parciales, y aquí ya vas a empezar a observar la totalidad, el todo, el todo. Y eso te lo va a dar solamente lo émico, ¿no? O sea, lo émico. Y eso son dos perspectivas tanto antropológicas, pero que se utilizan tanto en la lingüística como en la antropología, ¿no? O sea, y eso generalmente nunca nos los explican, ¿no? Porque pues, a nosotros, bueno, yo cuando estaba en lingüística, a mí me daban la formación más de tipo ética, ¿no? Y yo lo fui complementando cuando estudié la otra carrera que era antropología física. Entonces ya yo equilibré, pues, conocer ambos lados, ¿no? Tanto lo émico como lo ético y empezar a trabajar a ambos lados. Pero generalmente a nosotros nos formaron desde la lingüística como describes, argumentas, describes las lenguas, describes sonidos, describes morfemas, describes sintagmas, describes paradigmas, describes semas, describes todo, describir de un sistema, una parte del sistema, y a lo mejor no abarcas todo el sistema. Además, el tiempo no te da para describir toda, o sea, ni la vida de uno mismo, o sea, uno puede estar viviendo 100 años y no acaba de describir una lengua, o sea, ¿no? Y el caso es de muchos investigadores como León Portilla, que era experto en lengua náhuatl, y él describía elementos morfológicos, fonológicos, culturales, discursivos, de todo tipo, históricos, y
tenía más de 90 años y después murió, pero no terminó de escribir todo. O sea, y así como él, las lenguas no se pueden describir en un lapso de tiempo de 100 años que podríamos tener. Y eso, quién sabe, o sea, las lenguas se siguen describiendo todo el tiempo. Y siempre vamos describiendo fragmentos, fragmentos, fragmentos. Y poco a poco vamos complementando este rompecabezas de un sistema lingüístico cultural. Pero lo que sí ya te hace un acercamiento más fiel a la realidad humana y cultural y lingüística es a través de lo EMIC, de lo subjetivo. Pero lo subjetivo no es tan fácil de poderlo describir, o sea, tampoco es tan sencillo porque hay que sistematizarlo, hay que organizarlo, hay que argumentarlo y entonces eso tampoco es tan simple, ¿no? O sea, nomás era como comentarles estas dos áreas. Estas dos áreas son importantísimas dentro de fenómenos de investigación, fenómenos de estudio, y que lo van a ver no solo en la lingüística, lo van a ver en la antropología como tal, en las teorías antropológicas que van a llevar, creo que llevan algo de cuestiones, metodología antropológica o etnográfica, creo que llevan, y eso lo van a volver a tocar en sus materias, ¿no? O a lo mejor ya lo tocaron, ¿no? Pero esto viene desde, les digo, desde la lingüística y desde la antropología, desde antes, o sea, no desde ahorita, no es algo que surgió, no es algo nuevo, ¿no? Es algo que ya se viene trabajando desde hace muchísimo tiempo. Y ahorita las nuevas teorías están justo en perfilándose en este EMIC. Y ahorita ya están haciendo descripciones antropológicas más de tipo denso, así llaman descripciones densas, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí ya se están acercando a un sistema más, más, más humano dentro de las culturas. O sea, ya no están describiendo a partir de una visión occidental, una visión cientificista, ¿no? ¿No? Ya están describiendo a través desde la realidad propia de las comunidades. Eso ya es una descripción más densa, ¿no? Pero eso sí con metodología, o sea, por supuesto, metodología antropológica y etnográfica, etnológica, ¿no? Y es lo que están haciendo actualmente. Las nuevas teorías y los nuevos científicos antropológicos, ¿no? Los nuevos teóricos que están trabajando eso, ¿no? Entonces, nomás quería hablarles de estas dos elementos importantes, que esto tiene que ver justo con este relativismo lingüístico de que lo que les comentaba, no podemos ver las culturas de forma homogénea, todas las lenguas, todas las culturas tienen una diversidad y tienen diferentes pensamientos, diferentes formas de ver el mundo, diferentes cosmovisiones. Estamos hablando de diversidad, ¿no? Y eso solamente se observa, o sea, pues conociéndolas, ¿no? O sea, o sea, yo no puedo y compartiendo ese conocimiento con las personas, ¿no? O sea, si yo soy hablante de náhuatl y quiero conocer la cultura purépecha, pues debo abrir mi corazón y decir, te voy a enseñar mi cultura, mi lengua a través del náhuatl y tú compárteme a través de tu visión, de tu cosmovisión. Y esos son diálogos interculturales que se dan justo a través de estas metodologías. O sea, esta es una metodología, pero no, o sea, esto es una cuestión metodológica, ¿no? O sea, que no necesariamente lo vamos a ver así en la vida cotidiana. O sea, eso es nomás porque se están aprendiendo a ser profesionistas, ¿no? Y tienen que conocer elementos generales, ¿no? Estas son cosas generales que a mí me hubiera gustado que me la hubieran enseñado en algún semestre, ¿no? Pero bueno, entonces nomás aquí le dejamos. No quiero tampoco esforzarme tanto. Ya que se me dan de alta, estoy a un estudio más que me hagan y ya pues para que me regrese, me reincorpore con ustedes otra vez a presenciales. Entonces, no se tiene alguna duda, chavos. ¿Alguna reflexión? Nada. Que ya nos queda un minuto y ya se va a cerrar la sesión. Adelante, Guadalupe. Sí, bueno, yo me siento, bueno, yo les escribo, quiero comentarles, se van a reír. Yo apenas estoy manejando la computadora, he entregado tareas y todo, no sé a dónde mando, no sé si les ha llegado, me parece interesante, porque a lo mejor se le ha llegado al presidente Manuel Obrador, pero yo solamente que estoy mandando de acuerdo donde me manda, en la plataforma. Pero como estoy aprendiendo, ni sé, yo solo sé que la estoy haciendo. Pero quiero puntualizar algo, maestro, la importancia que estamos aprendiendo, la importancia de que estamos aprendiendo, que realmente yo ignoraba todo esto, estaba yo completamente, y me siento muy contenta porque estoy aprendiendo muchas cosas buenas
y estoy compartiendo con mis compañeros como intérpretes traductores aquí en la Ciudad de México. Es el comentario que les hago notar, porque aquí como intérpretes traductores, comprenderá usted, maestro, somos diferentes culturas, como usted acaba de decir, pero la importancia es compartir el conocimiento que yo estoy adquiriendo con ustedes. Y muchas gracias, maestro. Gracias a ti. Y ahí luego vemos lo de tus tareas. Luego nos sentamos para que te explique algunas cosas. No te preocupes. Eso poco a poco. De hecho, todavía tenemos un Muchas poquito gracias, de maestro. tiempo. Sí. Muchas Bueno, gracias. jóvenes, los dejo porque ya voy a tomar mi medicamento y